El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero por eso ni siquiera me atrevía a ir personalmente a verte. Basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviendo hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Uno de los ámbitos que ya hemos meditado es el ámbito del poder, de la autoridad. Y pues tan importante es la autoridad que Dios así la quiso. O sea, la autoridad no es algo que solamente por mis pistolas, porque soy más fuerte, porque soy más inteligente o porque lo tomé a la fuerza. No, es un puesto querido por Dios en el proyecto del reino de Dios. La autoridad es un puesto necesario, querido por Dios. ¿Cómo podemos deducir esto? Lo vemos cuando Jesús está con Pilato. Y Pilato le dice: ¿qué no sabes que tengo autoridad? Y Jesús le dice claramente: tú no tuvieras autoridad sobre mí si no se te hubiese dado de lo alto. Así de fácil. Ahora, esa autoridad se puede ganar o se puede tomar a la fuerza. O se puede hacer tranzas, como muchas veces los políticos, o mordidas, o por violencia. Cuando un pueblo somete a otro pueblo, se convierte en autoridad. El problema no es tal vez cómo lo tomas o cómo lo haces. El problema es que estés preparado para ese puesto de autoridad. Ese puesto de autoridad va a sacar a relucir todo lo que hay en tu corazón. Y si ese corazón no está maduro espiritualmente, ese corazón, pues obviamente va a salir a relucir. Y ahí es donde vemos gente que le cuesta trabajo someterse, y cuando son autoridad, no, hombre, se vuelven, pero unos tiranos completos. Exigen lo que ellos no fueron capaces de realizar. Esto no falla, es una realidad que no falla. ¿Quieres conocer a una persona? Dale poder. Para que te des cuenta que cuando eran súbditos no hacían nada y criticaban siempre. Y ya les das poder, no, hombre, se sienten la mamá de los pollitos y siempre tienen la razón, y son más estrictos, son más, lo que ellos no fueron, lo que ellos no supieron realizar, lo van a exigir en sus súbditos. Por eso, mi querido Pablo, en esta necesidad, pide, sugiere, ruega a su hijo espiritual Timoteo, una de las obras de caridad más importantes. Hay que orar por las autoridades, hay que pedir por ellas. Y obviamente, pues lo vemos, ¿no? Porque es un puesto de mucha importancia. Es un puesto que emborracha a cualquiera. Y si no estamos preparados, te emborracha el poder
y terminas haciendo cosas que no deberías de haber hecho. Y ahí es donde esto de la autoridad no solamente es a nivel de la política, también a nivel de la iglesia y a nivel de la familia, los hogares, los papás o el esposo o la esposa, que a veces se invierten los papeles de la autoridad. Y esto, desgraciadamente, ha dañado y sigue dañando a nuestra sociedad en todos los ámbitos, porque no nos damos cuenta de la importancia del puesto. Aquí lo ideal sería, antes de las elecciones, mucho antes, empezar a orar por los que van a realizar esta labor, porque si no, van a ser una porquería, como algunas veces nos hemos dado cuenta. Hacen cada porquería. Pero esto del poder, también la iglesia lo tuvo muchos siglos, y también la iglesia lo echó a perder. No todos los gobernantes son corruptos, como no todos dentro de la jerarquía de la iglesia son corruptos, pero sí lo sabía. Recordando nada más cómo es que se dio esa separación entre autoridad civil y autoridad eclesiástica. Viene la famosa Revolución Francesa, entre otras cosas, también viene esa separación con la iglesia y empieza el Estado laico. La iglesia no supo muchas veces servir, porque para eso sirve la autoridad, para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Entonces, hubo buenos papás, hubo buenos obispos, pero también hubo corruptos. Y entonces le quitan esto y se va al extremo, al laicismo, en donde se nos están quitando pues todo lo básico, los valores, los principios, ¿sí? Y esto es muy triste, porque Pablo sugiere o ruega a Timoteo que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades. O sea, ¿para qué es esa autoridad? Primero, es algo querido por Dios. Pero ¿cuál es la finalidad de la autoridad? Servir al pueblo. ¿Cómo se sirve? Al pueblo se le sirve no dando a lo que le pida, sino lo que necesita. Ese es un principio romano. Al pueblo dale pan y circo. Y el famoso circo romano era como tenían al pueblo controlado. Les daban su entretenimiento y darles de comer. Mira, ya con eso tienes un pueblo dominado. Hubo quien decía, bueno, pues dales religión. Con la religión los enajenamos, los embrutecemos y ya los tenemos dominados. Obviamente es una visión incompleta, pero sí se llegó a usar en muchos momentos. Y no me refiero a la Iglesia Católica solamente, sino muchos conceptos o muchas realidades religiosas. Y dice, en particular por los jefes de Estado. Aquí yo me inclino también por los esposos, por los papás. Esa autoridad que Dios les ha dado sobre sus hijos o sobre su pareja. ¿Para qué? Fíjense qué interesante. Para que podamos llevar una vida tranquila, en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Son elementos interesantes que la palabra de Dios nos hace cuestionar. Cuando la autoridad no tiene como objetivo estos elementos, sino que, pues vamos a hacer una votación, ¿están de acuerdo? Los derechos de los hombres, la famosa, ¿cómo se llaman? Los derechos humanos, este organismo no gubernamental, pero que hace una estupidez a cada rato, pobrecitos, no saben ni lo que son derechos. Andan peleando por cosas que ni al caso, pero no digo que todos, obviamente hay gente muy capaz, muy preparada, pero esto se aplica también, repito, al matrimonio, en todos los niveles de autoridad, iglesia, gobierno, en el área civil, en el área familiar. ¿Para qué? Para que todo pueda llevarnos a tener esa experiencia, esa vida tranquila en paz, entregada a Dios. Y ahora, pues vemos esta situación, por ejemplo, veamos
nuestra realidad allá en Medio Oriente, cómo hay intereses de por medio que a veces utilizan los derechos humanos para poder obtener otros beneficios. Vámonos a un ejemplo muy sencillo. Estados Unidos, cuando hay un interés económico, sale a la defensa. Kuwait, con el conflicto que hubo hace muchos años en esa zona, se metieron. ¿Por qué? Porque había petróleo de por medio. Ahorita con el pueblo sirio, que pobre gente está huyendo por todo lo que se está viviendo con estos fanáticos extremistas del ISIS, están huyendo. ¿Por qué no se ha metido Estados Unidos? Porque tiene otro interés. ¿Cuál es el interés? Pues derrocar al gobierno sirio, que desde cuándo lo han querido tirar, entre otras cosas. Entonces, cuando la autoridad no conoce o ha perdido la razón de su autoridad, pues se convierte en el peor tirano, disfrazado de democracia, disfrazado de nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Hay intereses. Y esto ahora aplíquenlo en la familia. Cuando hay interés egoísta por parte del esposo, de la esposa, del padre, de la madre, obviamente la familia no va a tener esa experiencia de esa relación, de esa entrega a Dios, ¿sí? Y sobre todo, para que los hijos maduren y no sean sobreprotegidos, porque hay muchos adultos que no son capaces de encontrar eso. Muchos creen que la paz o que la tranquilidad se vive afuera. Eso es imposible. Siempre habrá disturbios, siempre habrá cosas que nos roben la paz. Simplemente, pues, a veces tonterías. El domingo ayer en misa, la misa de las 5, yo estaba acá bien entrado predicando y no entró un borrachito así y hasta se puso violento y mentándome la madre y diciéndome que de cosas. Ya uno de los ministros lo quiso sacar, ya me lo estaba golpeando, se pararon 3, 4, cuando se le juntaron 4 entonces ya se salió. Uno queriendo celebrar misa y pues se ponen violentos. O sea, siempre va a haber esa situación de conflicto, siempre. Entonces, ¿cuál es la paz? La paz es esa relación interna con Dios, la tranquilidad, para que podamos nosotros enfrentar todo lo que viene, todo lo que se va a presentar. Y esa es la responsabilidad de la autoridad, darle eso al pueblo, esa madurez, ese crecimiento, esa fortaleza. Pero nada más nos dan circo y pan, y ahí estamos de mensos, quedándonos con lo que nos dan, pero no hay un crecimiento, no hay una fortaleza espiritual del pueblo que pueda enfrentar las dificultades, y no como desgraciadamente tenemos fama el pueblo mexicano, aguantadores, aguantamos todo, pero no porque seamos fuertes espiritualmente, sino porque somos muy pasivos. Hay que tener una fortaleza espiritual para poder enfrentar las injusticias, pero no a la manera de la violencia, no a la manera de tomar las armas, no. Hay formas inteligentes de poder hacerlo. Desgraciadamente, si no hay paz interior, pues nos ponemos violentos, nos ponemos, no sé, cosas muy tontas. Esto tiene que ver mucho precisamente con todo lo que yo trataba de predicarles el domingo, ¿no? Sobre la importancia de saber las reglas. La autoridad está para enseñarnos las reglas. Yo hacía un ejemplo muy simple, a veces siento que pues, a veces son demasiado simples, pero es la manera como yo entiendo y trato de que los demás entiendan. El famoso juego del Game Boy o del Mario Brothers, algunos no lo conocieron, otros sí. Tiene sus reglas para jugarse. Si quieres llegar a ciertos niveles y rescatar a la princesa, necesitas respetar las reglas que puso la autoridad, que es el creador del juego. Si tú no respetas esas autoridades, esas reglas, pues vas a perder y perder y perder y perder y no vas a lograr nada. Espiritualmente es lo mismo. Si nosotros no entendemos esas reglas que pone la autoridad, y que, no, bueno, que muchas veces la autoridad no la pone, pero sí hay que respetarlas. El problema es cuando la autoridad se inventa reglas que son contrarias
al bienestar, cuando son contrarias al bien común, cuando son contrarias a los principios universales. ¿Sí? Imagínense que se haga un decreto donde todos los diputados, los senadores y el presidente diga, las vacas vuelan, y lo decretamos. Y no porque lo decreten le van a salir alas a las vacas. No porque el gobierno diga que es bueno la homosexualidad, que los matrimonios homosexuales, que el aborto, no por eso va a ser bueno. O sea, no es posible simplemente por una disque democracia cambiar los principios universales. Es una tontería, pero se quiere hacer. Entonces, cuando entendemos la importancia de orar por nuestras autoridades, pues también los hijos por los papás, los parroquianos por su párroco, los feligreses por su obispo, por el papa, porque emborracha, el poder emborracha, y si no hay madurez, se cometen muchas estupideces, que bueno, nadie está exento, pero lo importante es echarle ganas. Y luego dice, porque hay una finalidad, la finalidad, ok, aquí es encontrar la paz, la tranquilidad y poder llevar una vida, dice, entregada a Dios, porque hay una meta, y lo dice San Pablo, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay uno, sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Si esta autoridad entendieran esto, desgraciadamente, por esa división que hay entre el Estado y la Iglesia, yo no sé si haya sido bueno o haya sido malo. Es una realidad histórica, una realidad que estamos viviendo. Pero esta división ha hecho que el Estado sea laico, pero si fuese laico estaría bien, tal vez, pero es anticlerical, antirreligioso. Recuerdo hace algunos años con un regente de la ciudad llamado López Obrador, que estaba de encargado del gobierno del Distrito Federal. Ya no llamaban fiestas navideñas, sino fiestas decembrinas. O sea, para quitar todo lo religioso. De alguna manera, ¿no? Como gobierno se mantienen a religiosos. Lo entiendo, pero cuando ya es un ataque directo a los valores, a los principios, entonces la autoridad está perdiendo de vista. Ahora esto apliquémoslo a los papás. Cuando los papás no entienden que esa autoridad es para que sus hijos se salven, para que sus hijos se encuentren el camino para la salvación. Y cuando no es así, desgraciadamente, por ejemplo, aquí tengo una formadora y su formanda, ¿sí? Y si no entiende que la finalidad de esa autoridad es para que esa alma se salve, porque muchas veces lo que hacen los papás, sobreprotegen a los niños o a los hijos, aunque sean unos mastodontes, ay no, pobrecito de mi chiquito, y no los dejan enfrentar el sufrimiento, que el sufrimiento es parte del proceso del crecimiento y de la maduración. Entonces me les quitan toda esa responsabilidad y todo ese proceso, y obviamente pues no están capacitados para ser autoridad. El día de mañana van a ser autoridad. A esta jovencita que está aquí enfrente, Madre Rosita, cuando estaba de aspirante y postulante, yo recuerdo que le dije, un día vas a ser formadora. No, yo no voy a ser formadora, que no tronabas pistolita. Y lo mismo le digo a Susana, un día vas a ser deformadora. Si no sé si formadora o deformadora. No, yo no. Todos tenemos que llegar un día a ser autoridad. Si no es por puesto, a lo mejor por edad o por canas. Pero hay una autoridad. Ese hombre que está cargando a su hijo tiene una autoridad sobre su esposa y sus hijos. Y si este hombre hace, pues yo soy aquí el que manda, yo soy y yo voy a hacer lo que quiero, yo me voy a ir con mis amigos. Pues, ¿qué diferencia hay de lo que hacen los corruptos políticos? Nada.
No te conozco, así es que no estoy hablando de hecho, nada más estoy inventando. Si eso no es, ya Dios dirá. Entonces, es necesario que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta verdad, un solo Dios, un solo mediador. Y termino con el testimonio del Evangelio. Hermosísimo. Un hombre que representa a un imperio que llegó y tomó a la fuerza el control de otros países. No todos los romanos eran malos. Tomaron el país a la fuerza, sí. Se convirtieron en autoridad, sí. ¿Cómo describen a este centurión? Un hombre bueno que nos quiere a nuestro pueblo y hasta nos construyó una sinagoga. Pero lo interesante es la actitud del centurión. Autoridad, con poder, reconoce lo que se puede hacer con la autoridad cuando se quiere, si se sabe servir. Él reconoce que puede hacer mucho bien porque tiene el poder para hacerlo. ¿Y dónde lo reconoce? En las palabras que dice. Manda decirle al Señor: Señor, yo no soy digno. Primero interceden por él los súbditos. Fíjense, los súbditos que tiene él, no como soldado, sino como pueblo sometido, van e interceden por el soldado romano ante Jesús. Esto es bien raro. O sea, no sé si alcanzan a entender esto, porque el pueblo judío odiaba a los romanos, pues cómo no, si los tenían sojuzgados. Y este grupo de judíos que dice que eran ancianos, ¿sí? Ancianos para rogarle a Jesús, para rogarle. O sea, los ancianos eran la autoridad judía, que de alguna manera pues tenían mucho coraje, mucho resentimiento, pero estaban intercediendo por una autoridad romana, por una autoridad romana. Y se da ese fenómeno hermosísimo. ¿Cuál es ese fenómeno? Van y le dicen: Señor, hazle este favor, mira, quiere al pueblo y hasta nos hizo una sinagoga. Jesús accede, y al llegar, él no sale, manda a uno de sus amigos, le dice: Señor, no soy digno ni siquiera de salir a recibirte. O sea, no soy digno de que entres en mi casa, por eso no me atreví a salir. Pero basta que tú lo digas con una palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también, aunque soy subalterno, o sea, tengo gente arriba de mí, tengo gente abajo de mí. Y yo le digo a uno: haz, y al otro: haz, y lo hace. O sea, vean el poder de la autoridad cuando está sometida a la autoridad divina. No es para servirse, y esto va para nosotros como sacerdotes, como obispos y el mismo Papa. Si no estamos sometidos a esa autoridad, si los papás no están sometidos a la autoridad, si los gobiernos no están sometidos, pues estamos destruyendo nuestro planeta y estamos destruyendo a la humanidad, porque no hay coherencia, no hay un orden, y cada quien rige y hace lo como mejor le parezca. Hoy la palabra de Dios nos invita a pedir por la autoridad y a pedir por nosotros, los que somos autoridad o los que van a llegar un día a ser autoridad. Los que todavía no llegan, prepárense espiritualmente, porque si no, los va a agarrar mal parados. Simplemente, cuántas mamás se desesperan con el niño y a golpes: es que me saca canas verdes. Imagínate, yo no digo que aquí la señora lo haga, no, se ve que es tranquila, serena, muy ecuánime. Pues ¿qué hace el gobierno cuando hay una manifestación? Pues los manda a callar. ¿Qué diferencia hay de una mamá que se pone pinta a la hija y la deja media tururú, a un gobierno que pone pinto al pueblo por protestar? Creo que estamos en crisis de autoridad. Hay que orar por nuestras autoridades, por los que están y por los que van a estar, siempre. Esa es una obligación cristiana. Eso es, ahora que estamos celebrando la independencia. Sáquense, ¿cuál independencia? Ni siquiera es independencia.
Estamos iniciando el inicio de la gesta y supuestamente se terminó el 27 de septiembre de 1821, pero esa no la festejan porque hay interés. O sea, hasta nuestra historia es una historia cambiada. Los verdaderos historiadores, los que han... Yo me di de topes cuando descubrí la verdadera historia, no la que me enseñaron en la escuela, en la primaria, que los niños héroes, que esto, que aquello. No, pues, desgraciadamente, cuando no se quiere servir, se va a destruir. Y eso es lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros, en el lugar que Dios nos ha puesto, algunos por derecho propio, el esposo sobre la esposa sobre el esposo, algunos sobre sus hijos, yo como sacerdote, el gobierno, cada uno necesitamos mucha oración. Pidámosle a Dios que seamos como ese centurión. Ok, a lo mejor lo tomé a fuerza, pero es para servir, no para servirme. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el